Ok. So, capítulo 1, verso 1. Y los primeros versos son un prólogo. El prólogo del Evangelio. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Pues primero, la primera pregunta es: ¿quién es Teófilo, no? ¿Quién es él? Porque dice ilustre Teófilo, ¿no? So, un prólogo del Evangelio, que ese es hay San Juan que tiene y también Lucas. Este es una forma de escribir en estos días. Los libros importantes empezaron con un prólogo. Pues Lucas tiene, a veces también, ya empezamos, ¿ok? En ese momento ya. ¡Oh! Perdón, no prendí. No lo prendí. No, por eso, yo les dije que soy tonto. Oh no, Marco lo hizo. Okay. Susi necesita cortar muchas cosas de los videos. Ok. ¿Ya tenemos? Sí, claro, por favor de sentarse. ¿Hay otro asiento? ¿Ya? ¿Todos tienen? Siete y media, sí. Pero los catequistas estaban aquí y quisieron empezar con ellos unas preguntas del Evangelio antes. Porque ellos no estaban aquí la semana pasada. Ok, si ellos necesitan, pueden tener. Ok, so, ¿quién es Teófilo? No sabemos. Es posible que era un gobernador, una persona rica, no sabemos. Es posible que no es una persona con excepto de ti, porque este significa el que ama a Dios. Pues, si ama a Dios, es para ti que está escribiendo. O es posible que era una persona llamada Teófilo. No sabemos. So, cuando dice ilustre Teófilo, es posible que era una persona importante, una persona rica, pero no sabemos a quién escribió. Con excepto de otra, es de reconocer que este significa el que ama a Dios, pues cada persona que ama a Dios está escrito el Evangelio. Pues también nosotros somos ilustres para amar a Dios, ¿sí? So, no estamos seguros, pero esa es la forma de escribir en estos días, porque de tener un patrón. Pues recuerde que la historia, decimos que la historia está escrita por los vencedores, ¿sí? Pero también está escrito para los patrones. Pues si alguien paga para imprimir un libro, esta persona tiene una posición importante en el libro, porque él paga por el libro, de imprimir el libro. Pues Teófilo es un patrón, pero Teófilo no tiene parte en ninguna parte del Evangelio. No es patrón como otros que reciben mención en cualquier libro, otro libro en estos días. Pero eso es una cosa. Pero el prólogo tiene la misma forma. Pero mira que hay algunas cosas que menciona. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos. Este no es el primero. Este no es el primer evangelio. Este no es la primera historia de Jesús. Él reconoce que otros están escribiendo. A veces escuchamos en la canal de
descubrimiento, ellos hablan, oh, encontramos el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Santo Tomás. Ya sabemos de estos evangelios, ¿okay? Pero no están en la Escritura porque no están verdaderas con el mensaje de Jesús. Necesitan de seguir el mensaje de los apóstoles, la predicación. Recuerde, la predicación es primera, la Biblia es segunda. So, la predicación de los apóstoles llegaron antes de tener unas escrituras cristianas. Por eso, cuando alguien escribió un evangelio o un libro para la Biblia, debía de aceptar la comunidad. Escuchamos o no está de acuerdo con lo que escuchamos de los apóstoles. Pues cuando Santo Tomás dice algunas cosas en su evangelio, la gente, la comunidad pensaron, está bien, pero continuando de leer, no está de acuerdo con Jesús, no está de acuerdo con el evangelio que recibimos. So, necesitamos seguir el evangelio de la predicación. So, primero es que no es el primero, hay otros que están escribiendo en el mismo tiempo y antes. So, tenemos diferentes formas. Recuerde que San Pablo, en su carta a los Corintios, que leímos la semana pasada y vamos a leer también esta semana, el domingo, él escribió antes del pasaje que escuchamos esta semana pasada, este domingo pasado, él escribió sobre la última cena, la cena del Señor y cómo recibir la comunión. So, él dice, yo he recibido del Señor lo que he transmitido a ustedes. So, continuar en la proclamación del Evangelio. Recuerde, se llama el carisma. También una palabra griega importante. Carisma es la proclamación del Evangelio o la proclamación de las noticias, buenas noticias. So, cuando nosotros estamos enseñando a los niños, es para un carisma. Estamos hablando del carisma de la iglesia. Continuamos de proclamar las buenas noticias, el evangelio del Señor. Que el Señor sufrió y resucitó para nosotros. Okay, este es el carisma básico de la iglesia. Okay, so, hay otros que están proclamando el mismo carisma. Acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. Primeros testigos. ¿Quiénes son? Los apóstoles y más, ¿no? Porque San Pablo escribió que hubo al mínimo de 500 personas que han visto o hubieran visto la resurrección, el Señor resucitado. So, el Señor apareció al Simón Pedro y también a los 11 y también a otros, y también finalmente dijo que apareció a más que 500 personas y finalmente apareció a San Pablo. Son los testigos, los que han visto el Señor resucitado y también los que participaron en el ministerio de Jesús, que dice aquí. Son primeros testigos, los apóstoles y otros discípulos que participaron en el ministerio de Jesús. Y eran servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente, este es algo que es decir, él está investigando, ¿no? Para investigar, no simplemente de escribir como una homilía o un evangelio, una proclamación, es después de investigar todo. Él va a chequear lo que dijeron otros. También, ¿por qué? Para unir la iglesia, ¿no? Porque si no está de acuerdo con lo que dicen otros, no es el evangelio. Es algo diferente. Pues quisiera de estar de acuerdo con todos. Investigó lo que está diciendo otros también. Y también la historia de Jesús. Porque los discípulos conocieron a Jesús de su ministerio, ¿no? Pero de su juventud. Algunos, San Judas, probablemente sí, porque era primo de Jesús. Pero otros, no.
So, ¿cómo pueden proclamar de Jesús o predicar de Jesús? Solamente de su ministerio, de sus palabras, de sus enseñanzas. Pero de su vida no tenemos todo. Y también en los evangelios, los dos que tenemos, narrativos de su infancia, de su nacimiento, Mateo y Lucas, tenemos parte solamente, ¿sí? So, tenemos la historia de su nacimiento, pero nada de su juventud. Pues, es de investigar y de decir lo que es necesario para tener una historia. ¿Okay? Cuidadosamente todo desde el principio. También a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado. Investigar y también ordenar. Y necesitamos reconocer esto también, recordar esto. Bien importante, el Evangelio no es una historia de la vida de Jesús, es de poner en orden algunas cosas de su vida para proclamar el carisma. Pues, cualquier evangelio tenemos de Marcos, tenemos de Mateo y Lucas, que están de acuerdo en algunas cosas, ¿sí? Algunas de las historias son de acuerdo. Otros, Mateo y Lucas están de acuerdo, pero Marcos no tiene. Y Juan es completamente diferente, con excepto de la multiplicación de los panes. Él tiene también. Pero el resto no tiene en su evangelio. Menciona la curación de un ciego, pero esta es una historia completamente diferente de Bartimeo en Marcos. Es de amplificar, o simplemente de otra curación, o de poner en orden por cualquier razón. Para Juan es de tener un libro de señales, un libro de milagros y un libro de gloria, porque Juan está dividido en dos partes, los milagros de Jesús y la gloria de Jesús. Y para Lucas es una peregrinación, un camino hacia Jerusalén. Para Marcos empieza empieza el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, demostrar que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Para Mateo es de mostrar que Jesús cumpla la ley y los profetas. Cada tiene un orden para ordenar por su propósito. No simplemente esta es la historia de Jesús. No es una biografía. Okay? Es un evangelio, es algo diferente. Ni es historia, ni es biografía. Es algo diferente, pero todo está ordenado para nosotros y para el carisma, que nosotros creemos en el Señor. Para ti, ilustre Teófilo, de este modo podrás verificar la solidez de la catequesis. Este es de verificar, ¿sí? Verificar la solidez. Perdón. Este es importante, ¿no? Verificar la solidez de la catequesis que has recibido. El propósito de su evangelio no es de escribir algo nuevo, pero de verificar lo que ha recibido todos. Y que nuestra catequesis es sólido. Que es decir, es verdadera. ¿Ok? ¿Ya? Cuatro versos, muchas cosas, ¿no? De entender. Ok. Pues, en Lucas, en Marcos mencioné que está escrito en pasajes doblados y también pasajes triplados. En Lucas hay paralelismos. Pues hay dobles. Vamos a encontrar aquí en los primeros capítulos hay dos personas importantes, Juan Bautista y Jesús. Vamos a tener un paralelo entre Juan y Jesús. El nacimiento o la anunciación del nacimiento de Juan y después la anunciación del nacimiento de Jesús. Después de esto, el nacimiento de Juan, después el nacimiento de Jesús. Es de tener un doble, ¿sí? De poner todos como paralelo. Y vamos a encontrar que es de Juan y algo más de Jesús. Este es importante porque está escrito como así, pero también
yo leí un libro de un escolar musulmán que era cristiano, era musulmán, se convirtió de ser cristiano, se convirtió otra vez de ser musulmán. Y él trató en su libro de decir que Jesús no era nada más que un estudiante de Juan el Bautista que creció más importante por sus discípulos, estaba bien de propaganda, de propagandizar su mensaje. Este es completamente incorrecto según los evangelios que vamos a encontrar, porque no encontramos en ninguna parte que de Jesús siguió Juan en cualquier forma. Sí fue bautizado por Juan, pero no hay ninguna evidencia que era discípulo o estudiante de Juan. Pero él trató, porque están escritos los evangelios de San Juan, y como en Marcos, después de la muerte de Juan, Jesús empieza de enseñar. So, él piensa que, hay Juan, y después cuando Juan murió, Jesús tomó el manto de enseñar a la gente. ¿Okay? No encontramos aquí, pero quisiera mencionar eso. So, siendo Herodes el rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías, pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Isabel. Ok, so tenemos Herodes, y hay muchos Herodes, muchos reyes Herodes en el Evangelio. Ok, so este es Herodes Magno. Ok. El Herodes el Grande, el Magno. Este es el Papa. Él murió cerca de 1 AD. Él murió directamente después del nacimiento de Jesús. Pero este es el Herodes Magno que construyó o renovó el templo y hizo muchas cosas, obras de construcción. Y su reinado fue dividido por sus hijos, que tuvo nombres Herodes, Herodes Filipo, Herodes Antipas y Herodes Antígonas. So, hubo 3. Él tuvo 3 hijos. Todos llamaron Herodes. Y piensa que ese es loco, pero en el estado de Illinois tuvimos el controlador Roland Burris, que tuvo hijos y hijas, 4 hijos, o 3 hijos y 1 hija. Rolando, Roland y Rolando con segundo, algo como así. Y George Foreman nombró todos sus niños George. Todos sus niños. So, el insensato se extendió hasta antes de esos días. Ok, so, Herodes, tenemos Zacarías. Y tenemos Abijah. Y tenemos Isabel. So, vamos a encontrar que Lucas nombra todos. So, esta es parte de su historia, de su evidencia, que investigué todo y yo tengo los nombres de las personas. So, a veces yo encuentro a alguien y alguien me introduce a otra persona, ese es mi amigo, pero no me da su nombre. So, yo puedo saludar, hola, pero no puedo saludar con nombre porque no sé su nombre, porque la otra persona no me dio el nombre. Lucas nos da todos sus nombres. Esta es parte de su investigación, de demostrar si investigué todo, yo tengo la información, voy a compartir con ustedes. Lleva un orden. Sí, y también de poner en orden. Ok, so tenemos su esposa llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ok, so este es importante. So los dos son descendientes de sacerdotes, pues son del tribu de Levi, ¿sí? Levítico. So el tribu de los Levis eran los sacerdotes. Pues Juan
era hijo de dos sacerdotes o dos personas del tribu sacerdotes, pues pensamos que Juan iba a ser sacerdote también, pero no siguió en la vocación de sus padres. Ok, ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Ok, so tenemos a Zacarías y Isabel, y me parece es como Abraham y Sara, ¿no? Ok, dijo lo mismo en Génesis sobre Abraham y Sara. Y también ellos no tuvieron hijos hasta que muy lejos, muy viejos, ¿no? También Ana y su esposo. Tenemos descubierto en el Antiguo Testamento diferentes parejas que caminan en las leyes del Señor o bajo los ojos del Señor. Son muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos sus mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia. Y los dos eran ya de edad avanzada. Abraham y Sara también. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban ofreciendo ante el Señor, le tocó a él un suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Ofrecer el incienso 2 veces por día, por la mañana y por la tarde. Mira cómo San Lucas incluye algunos puntos que nos ayudan de creer que él investigó todo, según su costumbre. A veces Lucas está equivocado, no en pero con la purificación de María y el niño Jesús en la presentación al templo está equivocado en esto, pero a veces, porque él investigó, pero a veces confundió algunas cosas. Aquí no, es según su costumbre. Ok, cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. Lucas usualmente presenta a la gente de Israel como personas que siguen al Señor, siguen los mandatos y alaban al Señor. Son una gente recta. Ellos hacen lo que es necesario. Están afuera orando como es la costumbre. Esto es lo que hace la gente. Sabemos que hay muchos que son pecadores, y también la gente quisiera de matar a Jesús, ¿no? Pero en Lucas está presentado muchas veces como un pueblo recto antes del Señor. Pues estaban afuera esperando la bendición. Después de ofrecer el incienso, el sacerdote salió para bendecir a la gente. Estaba orando. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar de incienso. Zacarías estaba ofreciendo el incienso y apareció un ángel. Pues tenemos en Isaías la aparición de un ángel enfrente del altar de sacrificio, ¿no? ¿Y qué dijo Isaías? Ay de mí, ay de mí. Para ver un ángel es algo terrible, porque significa algo mal va a venir a nosotros, o no estamos correctos en algo. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Por eso, no porque no era justo, pero de ver un ángel es algo, la muerte viene o algo más, o qué va a pasar. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Esa es la frase, con excepto de amar, esa es la frase más frecuente en el Evangelio, ¿sí? No temas, no ten miedo, ¿ok? Eso es lo que dice Jesús, lo que dicen los ángeles, muchas veces, no teman. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. También es lo que dijo Dios a Abraham. Escuché su oración. Su oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Okay,
él recibe buena noticia, ¿sí? Tu esposa va a tener hijo, buena noticia. Y también él recibe tarea, ¿sí? Y vas a poner el nombre Juan. ¿Ok? So, buena noticia, tarea. Y que su respuesta será para ti un gozo muy grande, buena noticia. Y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Recuerde que todos los sacerdotes son servidores del Señor, ¿sí? Y será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, que vamos a ver, ¿sí? En el futuro, con el nacimiento, la visitación de María, el niño en el seno de Isabel soltó con gozo. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Tenemos la gente afuera que están recto, pero muchos más volverán a su Señor, a Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Quién es Elías? ¿Quién es? El gran profeta, ¿sí? El profeta de poder. Más poderoso. Estamos conocidos de Isaías y Ezequiel porque leemos sus libros. Elías no tiene su propio libro, pero el libro de Reyes habla de Elías. El libro de Samuel habla de los reyes Saúl y David, y el libro de los reyes habla de Elías y el profeta Elisa, su estudiante. Él era lo más profundo, lo más grande de los profetas, y él no murió, el Señor lo tomó. Y él ascendió a los cielos, dice el libro de Reyes. Su estudiante Elías, Elías le dijo: ¿qué quieres de mí antes de que voy al Señor? Y él le pidió: dame una porción doble de tu espíritu. No quisiera tener el mismo espíritu como Elías, quisiera una porción doble. Y Elías le dijo a Elisa: si me va a ascender, vas a recibir lo que quiera. Y Elisa sí vio Elías subiendo al cielo, y su manto cayó, y Elisa tomó su manto para continuar en la tarea de profecía, según Elías. Él es muy poderoso. También los israelitas pensaron que Elías iba a venir antes del Mesías. Elías es el profeta que va a volver para anunciar que el Señor manda su Mesías de aparecer y salvar a la gente. Ese es el profeta del Mesías. Pues cuando este ángel dice que su hijo Juan va a tener el poder y el espíritu de Elías, este decir va a anunciar que viene el Mesías. Y los que saben la Escritura van a saber esto, y los sacerdotes sí conocen la Escritura. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿quién me lo puede asegurar? ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó: yo soy Gabriel. Esta es la primera vez cuando encontramos su nombre, ¿sí? Yeah. Yo soy Gabriel. ¿Qué significa Gabriel? Ese es un nombre de dos partes. La fuerza del Señor. Es como traducimos normalmente. Gabriel es la palabra hebrea que significa la fuerza o el poder, y él refiere al Señor. Cuando leímos él como Gabriel o Nataniel o cualquier, él refiere al Señor. Elohim es un nombre de Dios. Elohim, cuando encontramos
Ya, porque el nombre de Jesús es, el nombre de Dios es Yahvé, ¿sí? En hebreo. So, cuando encontramos ya, porque la gente no dice el nombre de Jesús porque es muy santo, ellos usualmente dijeron Elohim, que significa el Señor, o como nosotros decimos al Señor. So, Elohim, cuando encontramos Él, refiere a Dios, o Yah, o también como nosotros escribimos Jesús, este es igual. Ya. Porque Jesús significa Dios salve. Recuerde que Emmanuel dice que Dios está con nosotros. Y también se llama Jesús Emmanuel. Pero cuando usamos el nombre de Jesús, significa Dios salve. Ok, ya tenemos. Yo soy Gabriel. El que tiene entrada al consejo de Dios. Porque es el poder de Dios. Tiene entrada al consejo de Dios. Y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Está enviado para comunicar buena noticia, pero tú, por no haber creído. Okay. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, porque son palabras de Dios. Pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. Está traducido como mudo, pero la palabra griega es una palabra que es de decir sordo-mudo. Ellos tuvieron una palabra para describir una persona sordo-mudo. Porque puede ser mudo y puede escuchar, ¿sí? O puede ser sordo, pero puede hablar. Pero sordo-mudo no puede ni escuchar ni hablar. Y encontramos más después en el nacimiento de Juan que la gente debía de hacer señales a Zacarías para creerle. ¿Por qué? Si él estuvo mudo solamente, ¿por qué debía de hacer señales? Él estaba sordo-mudo. ¿Okay? Y en el idioma de los sordos, usualmente ese significa una persona que es sordo, pero eso porque en el pasado pensábamos que él era sordo-mudo. Es de decir sordo en el idioma de los señales. Estará mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo eso ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías por la bendición, ¿sí? Y se extrañaba de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Porque de tener una visión es de ser asombrado o si quiere estupefacto. Y estupefacto es alguien que no puede hablar por lo que experienció. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Pues es de reconocer que es por las relaciones matrimoniales, ¿no? Porque regresó a casa y después de regresó, Isabel estaba embarazada. Es por sus relaciones matrimoniales normales. Durante 5 meses permaneció retirada pensando. ¿Por qué estaba retirada? Porque estaba vieja y no quisiera perder al niño, ¿no? Cuando hay un problema con la embarazo, la mujer debe de estar en cama, ¿ok? Se retiró en casa para proteger al niño en su seno. Por 5 meses. Y no recuerdo la palabra, pero parte de eso, si toma, hay una profecía que habla de 49, o 490, y usualmente los que interpretan pensaron que eso significa antes del Mesías.
ellos pensaron que este significa 490 años. Pero cuando cuenta del tiempo del anuncio de Juan, el nacimiento de Juan el Bautista, hasta la presentación de Jesús en el templo, encontramos 490 días. So, esta es parte de la profecía. Necesito chequear en cuál parte, pero estuvo en el otro libro. Ok, so, que no ha hecho por mí el Señor. Durante 5 meses permaneció rectorada pensando que no ha hecho por mí el Señor. Es ahora cuando quiso librarme de mi vergüenza. Este es lo que dijo Sara, lo que dijo Rebeca, lo que dijo ¿quién? Ana, y también lo que dijo Raquel. Todas las mujeres que encontramos en el Antiguo Testamento que tuvo problemas de tener hijos, dijo lo mismo. So también está repitiendo lo que encontramos atrás. Ok, so este es de Juan el Bautista, ¿sí? Pues vamos a encontrar con Jesús, la anunciación. Al 6º mes el ángel Gabriel, el mismo, ¿sí? Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. So, otra vez vamos a encontrar nombres, ¿sí? So, tenemos Galilea, o tenemos Gabriel primero. So, es el mismo, tenemos Galilea. Ok. Tenemos Nazaret, llamada Nazaret. Tenemos a una virgen, pero primero su esposo, José. Y finalmente el nombre de la Virgen, María. Finalmente. So, otra vez, muchos nombres para descubrir. Esto es lo que pasa. Investigué y este es lo que encontré. La Virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, ok, antes de empezar con eso. So, tenemos María en Nazaret, ¿sí? Pero en Mateo tenemos María en Belén. Porque hay algunas cosas en la historia del nacimiento de Jesús que sabemos y necesitamos de tener. So, todos están de acuerdo que Jesús nació en Belén. Todos están de acuerdo que Jesús creció en Nazaret. Pero ¿por qué no sabemos de la juventud ni de la historia completa de Jesús? No sabemos cómo llegó de Belén a Nazaret. So, en Lucas tenemos una historia del censo. Y hubo censos en ese tiempo, y vamos a hablar del censo después. Pero en Mateo no tenemos censo, pero tenemos María y José viviendo en Belén. Y ellos, por el poder de Herodes, debían de salir y fueron a Egipto con el niño. Y después regresaron, pero no vivieron en Belén, pero para vivir en Nazaret. So, ellos fueron de Belén a Egipto, a Nazaret. Para Lucas, no tenemos la historia de los magos ni de Egipto, pero hubo un censo, ellos fueron de Nazaret para llegar a Belén, donde debía de ser por el censo, y después regresaron a Nazaret para continuar su vida. So, ¿estamos de acuerdo con esto? Y estamos de acuerdo que María era virgen, ¿sí? So, no era por José, pero por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, el nacimiento, la concepción de Jesús. Y también José estaba consciente y de acuerdo con todo. So, este es lo que están de acuerdo. ¿Cómo encontramos o cómo descubrimos esto? Es diferente entre Mateo y Lucas. So, en Lucas, el ángel habla a la Virgen. En Mateo habla a José. ¿Por qué? Porque Mateo es un libro más según para los judíos. Y esta es una sociedad patriarcal. Pues debía de hablar con el hombre. El hombre debía de ceder todo y aceptar todo. En Lucas, que es para la comunidad griega, no debía de hablar con el hombre primero, puede hablar con la mujer también.
Es de esta diferente sociedad, la cultura. Por eso tienen diferentes formas, pero todo esto está de acuerdo. Y la forma como explicar, porque no supieran exactamente, ellos tienen sus propias historias. Y nosotros mixtamos todo para tener una historia de la Navidad. Pero no hay una historia, hay dos historias que no están en conflicto, pero no están de acuerdo exactamente. Tenemos esto. Ella está en Nazaret. La Virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo decimos alégrate? Puede decir regocíjate, pero la palabra que usa en griego es una palabra que también puede decir baile, es una forma de regocijo que es muy expresivo, pero es una palabra que usan solamente para la liturgia. Pues está usado sobre David. Cuando David está adorando al Señor, es la misma palabra que usan en la Septuagint. Septuagint es el Antiguo Testamento en griego. Cuando hablo de Septuagint, estos son los 70 libros del Antiguo Testamento en griego. Alégrate, decimos alégrate, pero puede decir regocíjate, pero es algo expresivo, no simplemente de... Nosotros decimos Dios te salve María. Está más cerca, en efecto, porque si el ángel te aprecia a ti y dice Dios te salve, va a regocijar, ¿no? De decir Dios te salve es algo más para nosotros. Entendemos los sentimientos de María, de un saludo como este: Dios te salve. Yes. Estoy danzando, ¿no? Porque este es algo bueno para mí. Es buena noticia. Alégrate. Y también dice llena de gracia. Llena de gracia. La palabra en griega más correcta es llenada de gracia. Está cumplida. Es el tenso pretérito. Ya está cumplido, está en el pasado, pero no es llena de gracia. Es no como en este momento el Señor va a llenar tu vida con gracia. Está llena. Está cumplida, llenada de gracia. Ese es el tenso del verbo más correcto. Pero decimos llena de gracia. Y también, ¿por qué? De gracia. Es de la gracia, del amor de Dios, de sus bendiciones, de ser salvado. Para los protestantes, ellos dicen que en este momento, cuando María acepta, ella recibe la gracia de Dios y pues está libre del pecado original. Pero si es esta palabra, en el pasado, ella fue concebida sin pecado original. Porque este significa que ya está cumplido antes del anuncio. Está cumplida en ella. Por eso los católicos también, aceptando la palabra en griega que es correcta, ella está concebida sin pecado original. Pero otros teólogos piensan que no, cuando ella acepta o cuando el ángel viene, es el momento cuando está libre del pecado original. Pero esa es la diferencia entre nosotros. Pero si está concebida sin pecado original, significa muchas otras cosas, ¿sí? Porque significa que no necesita morir. Pues tenemos también la asunción de María. Porque la muerte es del pecado original, es un castigo del pecado original. Y no es original en la Biblia porque Elías no murió. Tampoco Enoch no murió.
caminó con Dios. So, tenemos otros nombres en la Biblia que no murieron. ¿Ok? No todos. Ok, alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. También, reconocer que ella, como dijo de Zacarías y Isabel, ella camina con el Señor. El Señor está contigo. Ella viva correctamente. Ella es recta antes del Señor. María quedó muy conmovida al oír esas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Preguntaba reflejando, como quiere decir en inglés, dice reflejando. Pero está bien, preguntaba qué significaría tal saludo. Ella no entendía, pero no tuvo miedo, como Zacarías, ¿sí? Pero el ángel le dijo, no temas, María. Tenemos la misma frase, no temas, María, porque cuando piense algo, si estoy salvada, o si estoy lleno de gracia, tiene miedo, ¿no? ¿Qué significa y qué pasará si no puedo mantener mi santidad? No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Y también has encontrado algo que ya encuentre, pero es algo pesado. Es un pretérito perfecto, ¿no? Por eso es de reconocer pasó y está en este momento también. Es algo que continúa, pero empezó antes. Es encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno. Mira, con Zacarías, tu esposo concebirá, pero en concebirás a María directamente en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Tenemos Zacarías, el hombre que su esposo va a concebir y también él va a poner el nombre, pero en María va a concebir sin José, porque José no es parte de este momento, y también ella va a poner el nombre de Jesús. Recuerden que en Mateo es José que pone el nombre de Jesús sobre el niño. Ok, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Será para ti un gozo muy grande. Okay? Será un gozo muy grande para ti. Será grande. Es la diferencia. Es como Juan, pero como un poco más. Es como Juan, pero más. Como Juan, pero más. Okay? Y dirás, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este Hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Hijo del Altísimo, un gran servidor. Gran servidor, él es un poco más. Hijo del Altísimo. Okay? El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Dice de Juan, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo y desde el seno de su madre, por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor. Los hijos de Israel volverán al Señor por la predicación de Juan, pero Jesús reinará sobre los hijos de Israel. Como Juan, pero más. Este es el paralelo, ¿sí? Como Lucas tiene. Y Jacob es... ¿quién es Jacob? Entre los patriarcas. Tenemos a Abraham y su hijo Isaac y sus hijos Esaú y Jacob. Y
se convirtió su nombre, Dios se convirtió el nombre de Jacob a Israel. So, cuando hablamos de Israel, este es Jacob. Jacob es el padre de los israelitas, ¿sí? De los judíos. Esaú es el padre de ¿quién? Los palestinos. Los palestinos. Ellos estaban luchando en el seno, porque eran gemelos, ¿no? Estaban luchando en el seno para quién va a nacer primero. Él nació primero, pero vendió su derecho de nacimiento primero de ser el primogénito a su hijo, a su hermano menor. Pues él es el padre de los palestinos. Por eso los palestinos y los israelitas todavía están luchando, ¿no? En esos días, porque son hermanos en conflicto siempre. ¿Y Israel tuvo cuántos hijos? Jacob tuvo cuántos hijos? 12, ¿sí? Los 12 tribus de Israel. ¿Okay? Y el hijo mayor de ellos es Judá, ¿sí? Pues Judá, cuando hablamos de Judá, este es el hijo mayor, pues David es de Judá, pues es el rey de todos, porque el mayor es el jefe de todos sus hermanos, ¿sí? Ok, María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Y según el griego, también porque la pregunta es casi igual, pero no es diferente que Zacarías, ¿sí? Zacarías dijo, ¿quién me lo puede asegurar? ¿Quién no me puede asegurar? ¿Okay? Pero ella dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿O cómo pasará eso? Si soy virgen. So, ella tiene razón. No está segura simplemente porque no tuvo relaciones con hombre. Y ella sabe que para tener un hijo necesita tener relaciones con un hombre. No es de dudar, es simplemente no he hecho esto, ¿cómo puede ser eso? Ese es el proceso normal. Es simplemente una pregunta, no es una duda. Como Zacarías era una duda, ¿sí? Este es diferente, pues la respuesta del ángel es diferente. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Otra vez, no simplemente él estará lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo descenderá sobre ella. Pues este es el Hijo del Espíritu Santo, ¿okay? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿okay? Para estar en la sombra de una persona, de estar en la sombra de algo, para algunos es algo malo, ¿no? Porque es la oscuridad. Pero para los que viven en el sol es algo conveniente, porque es más refresco de tener una sombra. Pues depende de su punto de vista, ¿sí? Si eres del norte es algo malo, pero es del sol, del sur es algo bueno. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hijo del Altísimo, y fue Hijo de Dios. Algo más. También tu parienta. ¿Qué era? Zacarías recibió una señal, ¿sí? ¿Qué era su señal? Mudo. No creyó, pues su señal es, eres mudo hasta todo ahora. La señal para María, también tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Para María también recibe buena noticia, alégrate, llena de gracia,
recibe una tarea. Tú vas a poner el nombre de Jesús y también recibe una señal. Tu pariente ya está embarazada y espera su primer hijo y está en el 6º mes, pues está seguro que va a nacer. Los dos reciben buena noticia, tarea, señal, buena noticia, tarea, señal, y la buena noticia es más grande con Jesús, la tarea es casi igual. Pondrás el nombre de Juan, pondrás el nombre de Jesús, pero Juan significa ¿qué? Juan significa amado por Dios y Jesús significa Dios salve. Tenemos dos nombres, amado por Dios, Dios salve. ¿Quién es más? Dios salve, sí. Tenemos buena noticia más. Tarea más. Señal más. O señal de temor y señal de alegría. Ok, es el paralelo. Para Dios nada es imposible. Ok, parece imposible de una virgen de tener un hijo, pero para Dios nada es imposible. Y esta es la señal. Si los viejos pueden tener hijos, también las vírgenes pueden tener hijos. Dijo María, y este se llama el fiat del Señor, de María, ¿sí? Esa es la palabra latina, ¿ok? De aceptar, ¿ok? Decimos fiat es la palabra latina, la fe de María, si quiere. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Tiene servidora. Otras traducciones tiene serviente. Y otras tiene esclava, ¿sí? Porque la esclava trabaja sin pago, ¿sí? Y en efecto, cuando alguien está trabajando por un rey, no espera pago, porque es el honor de trabajar por un rey, pues Dios es el rey más poderoso. La traducción más correcta, yo soy la esclava del Señor. Pero porque nadie le gusta la palabra esclava, usamos servidora, que es más suave para nosotros, que somos sencillos en esto. Okay. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Hágase, cúmplese, es la otra traducción, ¿sí? Y cúmplese es algo más, ¿no? Reconocer, es no simplemente de hacer algo, pero de cumplir, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo que está cumplido, ¿no? No simplemente de hacer, pero es algo de cumplir. Porque cuando está cumplido, todo es correcto. Cuando hace algo, puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero para cumplir algo es terminé. Todo es correcto. Después la dejó el ángel. Ok, y María visita su prima Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Inmediatamente ella fue a Isabel. Dice a San Lucas. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Tenemos dos cosas pasando. Tenemos Juan en el seno saltando, ¿sí? Saltando de gozo. Y Isabel lleno del Espíritu Santo. Ya sabemos que Juan tiene el Espíritu Santo porque dice el ángel que iba a tener el Espíritu Santo del seno de su mamá. Pero también Isabel en este momento tiene el Espíritu Santo. Tenemos dos obras del Espíritu Santo, dos funciones del Espíritu Santo en este momento. Un paralelo. Sí. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto del vientre. También tenemos de la Ave María, ¿sí? Okay. Ella con el Espíritu Santo puede reconocer
que María está llena de gracia, pero también que está embarazada y a 3 meses no se muestra el niño, pero algunas mujeres pueden reconocer porque pueden ver que esta mujer está embarazada. So, puede saber eso, yo no puedo, pero las mujeres pueden saber. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí? Pero la otra forma que usamos en la lectura de la liturgia es ¿quién soy yo? Que es más poderosa, ¿no? Porque como he merecido es simplemente es algo que está pasando y es como algo pasivo. Pero de decir quién soy yo es de reflexionar de nuestra propia vida. Y cuando encontramos al Señor, primeramente debemos de reflexionar de nuestra vida, que quién somos, quién soy yo, que la madre de mi Señor va a ver. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Otra cosa, y esta es una profecía, ¿no? Porque ella no supo. Pero el Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos profetizar. Por eso ella tiene la profecía. Dichoso tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Vamos a concluir en este momento. Y tenemos el Magnificat. Continuamos con el Magnificat y vamos a concluir con esto, porque esto es como terminé la otra noche. Tenemos la canción, la primera canción. En los primeros dos capítulos de San Lucas, hay 4 canciones que usamos diariamente en la iglesia. Tenemos la Magnificat, que es la canción de la liturgia de las horas por la tarde. La canción de Zacarías, que se llama el Benedictus, que usamos en la mañana. La canción de los ángeles, que se llama la Gloria, que usamos a la misa. Y también la canción de Simeón, que usamos por las oraciones de la noche. Este es María, y este también está en 2 partes. La canción de María, el Magnificat, está en 2 partes. La primera parte es de María, la segunda parte es de Israel. Y es una reflexión, cada es una reflexión del otro. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Pues tenemos la segunda parte con la gente. Muestra su misericordia siglo tras siglo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos, exaltó a los humildes. Colmó de bienes los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Pues tenemos también a María hablando de Abraham. La primera parte es como María recibe las grandezas del Señor, reconoce sus grandezas en su propia vida, y después tenemos María reconociendo como el Señor cambia todo. Y esta es la primera canción de Lucas, pero también es una canción para el resto del Evangelio, porque él va a hablar o él va a escribir cómo el Señor cambia el mundo. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes,
derribó a los poderosos de sus tronos, exaltó a los humildes. So, el resto del Evangelio es de encontrar cómo el Señor va a cambiar la mentalidad del mundo. ¿Okay? So tenemos las dos partes, de María y la gente. Otra cosa que olvidé de mencionar, Zacarías. Su nombre refiere Dios recuerda su promesa. So, el ángel Gabriel apareció a Zacarías porque el Señor ha escuchado sus oraciones, pero también recuerde sus promesas de mandar un Mesías para el mundo. So, Zacarías recibe su hijo porque el Señor ha recordado sus promesas. So, este significa su nombre. Preguntas. Muy rápido, no rápido suficiente. Okay. Zacarías, ¿qué significa? El Dios recuerde sus promesas. So, ¿estuvo bien o estoy avanzando rápidamente o necesito hacer más rápido? Yo sé que el primer capítulo es muy poderoso, muchas cosas de explicar. Y el resto no necesitamos explicar cuántos. Pero, ¿cuántos años más o menos tendría María? Dice San Juan Pablo II que ella tuvo 14 años cuando tuvo a Jesús. Porque me han preguntado a mí los estudiantes y yo no lo sabía decir. Dicen, ¿cuántos años tenía? Porque era niña. Entonces, pero celebramos el año del 2000 aniversario del nacimiento de María en 1986, según el Santo Papa Juan Pablo II. Él mandó, este es el centenario 2000, aniversario 2000 del nacimiento de María. Pues él declaró firmemente que ella tuvo 14 años cuando Jesús nació. Y también me preguntaron ellos si antes de los sacerdotes eran casados y ahora por qué no se casan. Entonces yo dije, le voy a preguntar al padre mío. Por la herencia de la propiedad. Porque en efecto, no aquí en los Estados Unidos, pero en efecto en el pasado, cuando un sacerdote está nombrado párroco, la propiedad y toda su tierra, usualmente hubo campos y que rentó a diferente gente, y el párroco recibió los ingresos de esto para mantener la parroquia, también de pagar cualquier cosa y de proveer por sí mismo y su familia. Pero cuando él tuvo hijos, si la propiedad de la iglesia es del sacerdote o de la iglesia, porque sus hijos no tuvo ninguna herencia. Por eso decidieron, eso es algo formal para asegurar que la iglesia mantenga su propiedad, más que todo. No es algo espiritual, es algo fiscal. No es un dogma de la Iglesia Católica. No es un dogma, es una doctrina. Es una ¿cómo se llama? There's a word for that. Es una ley nada más. Porque no es de dogma, no es necesario, es simplemente una práctica en la iglesia. Y hay sacerdotes católicos que están casados, pero ellos son ministros de otras iglesias que se convirtieron a la iglesia católica por una razón solamente, por no aceptar mujeres como sacerdotes. So, por ejemplo, los episcopalianos, que ellos son sacerdotes de la iglesia episcopal, pero no aceptan que las mujeres pueden ser sacerdotes, ellos pueden ser convertidos a sacerdotes católicos con sus esposas y sus hijos, simplemente porque tienen prejuicio contra las mujeres. Y también con pastores de la iglesia bautista o metodista o cualquier iglesia, si no aceptan las mujeres como ministros de sacerdotes,
ellos pueden convertirse a ministros, a sacerdotes católicos. Hay otros sacerdotes, por ejemplo, tenemos aquí en Chicago un sacerdote que tiene nietos y hijos, porque él estuvo casado, su esposa murió y sus hijos son grandes y tienen nietos y decidió de ser sacerdote después. Pues no está casado, pero es sacerdote con hijos. Pero los sacerdotes casados sí hay en la Iglesia Católica, solamente porque fueron de otra iglesia. Los ortodoxos todavía tienen sacerdotes casados, pero ellos no pueden ser obispos. So, antes de ser ordenado, debe de decidir. En cualquier iglesia ortodoxa o católica necesita de estar casado antes de ser ordenado. Pero como los ortodoxos debe de decidir, quiero tratar de ser obispo o no, porque si quiere ser obispo no puede casarse. So, esta es otra cosa. So, inmediatamente sabe que ese hombre quiere ser obispo porque fue ordenado sin casarse. So, él tiene mucho orgullo, yo no sé. Una pregunta. También allí en mi clase, la mayoría de los niños, de sus papás, de los niños, no son casados. Por la iglesia. Por la iglesia. Okay. Entonces me preguntaron que por qué era tan importante que los papás estuvieran casados. Y le digo, es importante porque si ustedes vienen a recibir la doctrina y nosotros somos católicos, entonces, ¿por qué sus papás no están casados? Y dice, y también otra pregunta que me hacen, que me dicen, ¿y por qué mis papás, si no están casados y se quieren casar por la Iglesia Católica, los padrinos tienen que ser casados? Los padrinos no necesitan tener casados. Oh, no deben de ser casados por nuestra... Porque los padrinos de un matrimonio no son padrinos, son testigos, nada más. No, así que pueden escoger cada quien. La pareja no debe de tener padrinos para su matrimonio. Debe tener testigos de la ceremonia, de sus promesas. So, la persona que escucha la promesa, que puede testificar en frente de la corte, yo he escuchado a esta pareja diciendo sus promesas de matrimonio en frente de la iglesia, en frente del sacerdote. So, necesita tener un sacerdote o diácono y 2 testigos para tener un matrimonio. No son padrinos como padrinos de bautismo. Padrinos de bautismo son personas que envuélvense en la vida del niño para patrocinarles en la iglesia. En efecto, dicen que yo soy miembro bueno de este club y yo voy a llevar a este niño al club también. Okay, también de confirmación. Por eso usualmente está interpretado de los padrinos deben de ser casados por la iglesia. Pero la ley dice que los padrinos deben de estar de acuerdo, de vivir de acuerdo con las leyes de la iglesia. So, este es un poco diferente en mi mente. Dice que, más que todo, sacerdotes van a decir, porque es más fácil, van a decir, deben de estar casados por la iglesia. Pero en efecto, una pareja que no puede casarse por la iglesia por una u otra razón, pero son buenos católicos y aceptan que necesitan casarse, pero en este momento no se pueden. Pueden ser padrinos porque aceptan la iglesia, tratan de vivir según las leyes de la iglesia, pero en este momento es algo imposible y no tienen culpa por lo que no puede hacer. Por ejemplo, si no asiste a la misa un domingo porque está enferma, no tiene culpa por no asistir a la misa, porque no se puede.
Y una ley o un propósito de la ley es no estar culpable por lo que no puede hacer. Pues una pareja que no puede casarse por la iglesia por cualquier razón no está culpable de no ser padrino. Otros sacerdotes es más fácil de decir no se puede ser padrinos. Yo no acepto que lo más fácil. Yo acepto que necesitamos reconocer hay diferencias y hay ocasiones y hay mucha gente que tratan de hacer lo correcto, pero por cualquier forma no pueden. Yo le quería manifestar esto, padre, porque los niños, la mayoría los motivamos para que vengan a la misa familiar. ¿Por qué? Porque los domingos trabajan los papás. Los niños así, les digo, ¿quién viene a misa? Y me dicen, no, yo no vengo. ¿Por qué? Porque mis papás no vienen, o mis papás trabajan. Entonces, 2, 3 de 15 niños es muy bajito, y si les quitamos eso de la misa familiar, menos vienen. Y a mí me entristece porque digo, nosotros les estamos dando la doctrina, pero si no hay continuidad, si no es que vienen a misa, ¿cómo los podemos llenar de la fe de Dios? También yo. Pero una cosa que necesitamos, si es por trabajo, no podemos hacer algo por eso, porque hay mucha gente que trabaja duro para proveer por su familia. Yo entiendo esto, y la iglesia entiende esto. Pero también nosotros tenemos misas por la noche los sábados, por la noche los domingos, también diariamente. So, si no puede asistir a una misa en la mañana del domingo, por la noche del domingo, o por la noche del sábado, o por la mañana del sábado, o por la mañana del viernes, o cualquier día. Es simplemente de proveer. Y también por sus hijos, si no puede, tu hermano o tu hermana, el tío, alguien que puede llevarlos. Es posible. Y en el pasado, en mis días de juventud, nosotros caminamos a la iglesia, usualmente la familia junto, pero a veces mis hermanos y yo caminamos a la iglesia a una misa, y mi papá fue a otra misa. Mi papá le gustó la primera misa de la mañana, nosotros somos flojos, pues fuimos a una misa más tarde. Depende pero nosotros asistimos, pero caminamos, y era más que un mile a la iglesia. Ya. Continuando, padre, la última pregunta. Por ejemplo, ya hablamos ahorita, estamos hablando ya de la vida de Cristo, ¿no? Más o menos del nacimiento. Yo les hablo a los niños hasta los 12 años, y ellos me han preguntado, ahorita dicen que no hay más, ¿no? Hasta los 12 años, la presentación, lo que él se perdió y todo. Hasta ahí, y dice, cuando tenía 16 años, 18 años, ¿dónde estaba él? Entonces ahorita entendí ¿qué hacía? ¿Qué hacía él, Jesús? ¿Qué hacía ahí ese tiempo? Hay diferentes teorías sobre esto, pero nadie está seguro qué pasó. Hay 18 años que faltamos en la vida de Jesús, de 12 hasta 30, cuando empezó su ministerio. Es posible, estaba trabajando en la tienda de su papá. Es posible que estaba estudiando en Qumran, o otro con los esenes, en otro secto de los israelitas, porque él conocía bien la palabra de Dios, pues debía de estudiar la palabra de Dios. Es posible que él estaba unido con un secto de los judíos, como Qumran o los esenes, o algunos piensan que fue a India, porque algunas de las enseñanzas de Jesús están cerca de las enseñanzas de Buda. Algunos piensan que él fue a India y aprendió mucho de Buda y regresó a... solamente de tomar del cielo. No tenemos ninguna contesta, porque esto no era importante. Porque en el Evangelio lo que es importante es el mensaje de Jesús. Y empezó cuando tuvo 30 años, y por eso tenemos en 4 evangelios, tenemos 2 solo que tienen el nacimiento de Jesús, y no están de acuerdo exacto.
A los 30 años él empezó y murió. Sí, A los en 33, en 3 años. 33. So, él cambió, en 3 años cambió el mundo, Fue muy poco. en efecto. Yeah. Pero Jesús tenía sabiduría desde que era un niño porque se metía en el templo y hablaba a los grandes sacerdotes. Dice Lucas. Así era. Sí. Es la palabra de Dios el que le inspiraba para que Jesús predicara los evangelios, porque él obedecía los mandatos de su padre Sí. y fue el ejemplo para la evangelización. Y si nosotros escuchamos a los jóvenes, vamos a encontrar mucha sabiduría con ellos también. Pero usualmente no los escuchamos, usualmente estamos hablando a ellos. Pero ellos también tienen sabiduría. No como Jesús, pero ellos tienen sus pensamientos y tratan de explicar. Y usualmente estamos corrigiéndolos en lugar de hablar con ellos y ayudarles a entender mejor. Yo hacemos muchas preguntas. Ya, pues claro. Especialmente los chicos de 12 y 13 años, padre. A veces nos preguntan, bueno, ¿qué hacía después de que lo presentaron al templo? Y es difícil. Y lo único que yo les comento a ellos, bueno, pensamos, porque no hay, pues no tengo ninguna información así bien fehaciente, que él fue un joven igual que todos, haciendo su vida común, aprendiendo de su padre José, que le estaba enseñando carpintería. Fue igual que tú, me imagino, nada más que era una persona que sabía, era un joven que respetaba a sus papás. O sea, también les tiro a ellos, porque digo, era un joven igual que tú y que tú, pero era él, a pesar de ser el hijo de Dios, él no se creía, él fue un muchacho común y corriente como tú, nada más que con sabiduría. Y se me queda, bueno, eso sí, pues es todo lo que les puedo explicar, porque realmente no tenemos tanta información. Sí, exacto. So, podemos decir algo, pero es nada. ¿Para qué los inquieto? Mejor les digo lo que sé y como... Y por eso yo prefiero el criticismo literatura para mantener en lo que tenemos y no lo que está no hacerles inventamos. no hacerles historias. Ya. No cambiar. Y los otros formas de estudio tratan de inventar algunas cosas, porque están buscando los países o la historia o otra cosa de la cultura, pero no saben todo. Es una inventora de lo que piensen. Yo tengo una pregunta. Se dice que San Lucas nunca conoció a Jesús, pero sus mejores fuentes para el Evangelio fueron San Pedro y San Pablo. Y él, a pesar de que tuvo grandes maestros, volvió a buscar a los discípulos para que le presentaran fuentes, información de lo que tenían ellos como testigos oculares, que ellos le dijeran de la vida de Jesús. No estamos seguros que Lucas no conoció a Jesús, probablemente no, porque si él escribió en 80 y Jesús murió en 33, más o menos, pero es posible que conoció a Jesús un poquito. Es posible que la tradición en el pasado dijo que Lucas aprendió su evangelio de María, la Virgen. Parece que María sí la Sí, pero recuerde que Lucas está conocido como un médico, sí, un artista y muy intelectual. Una tradición dice que él pintó la imagen de María, se llama Czestochowa, la Madame Negra. Y esta es una tradición que dice esta es una pintura de San Lucas. No sabemos si es correcto o no, pero esta es parte de la tradición. Algunos piensan que él recibió el evangelio de María. Por eso su evangelio tiene más de compasión. Sí. Okay. Y sus historias, porque este es el punto de vista de una mujer, en lugar de los hombres que tratan de tener justicia y mandar de hacer lo correcto. Y Jesús habla siempre de la compasión y misericordia en Lucas. También de justicia, pero es diferente.
Algunos piensan él conoció a María, algunos piensan que es seguro que conoció a Pablo, porque trabajó con Pablo. Está mencionado en Hechos de los Apóstoles como Lo siguió hasta la prisión. un amigo con Pablo. Pero aparte de eso, no está mencionado y no tenemos más que esto. Algunos piensan que él escribió su evangelio en Alejandría, en Egipto. Por eso la Virgen de Czestochowa tiene marcos como señales como una mujer africana, porque ese es el símbolo de una Virgen de África. Otros dicen que pasó por una espada. Y el Evangelio de Juan no es más claro que los de los otros, que estuvo muy cerca siempre con Jesús, con María. El Evangelio de Juan es más claro y no más claro. porque a veces es muy claro, pero a veces es muy confundido porque tiene una forma filosófica. Y por eso él trata de imitar los griegos en su filosofía. Y por eso tenemos está cambiando y necesitamos seguir una razón que es muy difícil porque está circular. Y empezamos a seguirle, pero nos encontramos en el mismo lugar. ¿Qué pasó con esto? A veces es más claro, a veces no. Depende de ello. Por ejemplo, capítulo 8 y creo que es capítulo 14, 15 es más complicado. Pero otra parte es más fácil. Pero cuando llega al 3, está muy confundido. Está muy claro escrito, pero está muy confundido porque los protestantes piensan una cosa, los católicos piensan otra cosa. Y es porque nosotros leemos y ellos leen, pero encontramos diferente interpretación. Entonces todo lo que dice de Lucas, él, si no conoció a Jesús, era solamente, lo que investigó, lo que escribió. Por eso investigó todo. Okay. Pero es posible que él conocía, pero quisiera investigar. Por ejemplo, cuando era joven, él fui bautizado como un niño católico, pero yo investigué otras religiones simplemente de saber si este es correcto o no. Yo investigué otras religiones y estudié diferentes formas de creer, simplemente de entender por mí mismo que voy a creer y si voy a ser católico o cristiano o cualquier religión. Yo investigué todo esto. Es posible que conocía, pero todavía investigó simplemente para saber más. Porque conocía parte. Es como, tiene amiga y conoce de esa amiga, pero hay otras partes de su vida que no conoce. Porque es con otra persona. Gracias, Padre. Sí, ok. ¿Ya? Muchas gracias. Okay. Gracias. Nos vemos en 8 días. Vamos a concluir con el capítulo 1 y continuar con el capítulo 2. Ok. Okay. Ya.